Pues bueno, Punto Nemo surge por la necesidad de hacer algo diferente. Nosotros somos una productora bastante grande, con mucho personal y con todo tipo de trabajos, pero nos gusta hacer algo especial de vez en cuando, que no sea tan trabajo alimenticio, como digo yo. Y entonces, bueno, pues surge de esa necesidad y sobre todo es una creación de Julio Casal, que no puede estar aquí, de mi socio y co-creador también de la idea, no de nada más, con Dani Sáez de Parayuelo, que tiene una mente, bueno, pues muy abierta, y hablamos de hacer algo diferente, mar, un poco mitológico, un poco aventura, un poco, y fue creándose. Y luego ya se incorpora un director y bueno, pues también interviene y dice, bueno, por supuesto los directores cuando los llamas para hacer una serie les tiene que gustar, pero a la vez si les das la posibilidad de co-crear y de que esa historia, hacerla más suya y hacerla más bonita, más grande y más especial, pues es importante, ¿no? Totalmente, ¿no? Para mí ha sido el reto más importante de mi carrera hasta ahora. Había trabajado en el terror, en la ciencia ficción, incluso en el género. Pero en este caso, además, yo creo que el valor que tiene Punto Nemo es que no es solo género, no es solo thriller, no es solo ciencia ficción, no es solo terror, sino que hay detrás una idea poderosa y un mensaje, sobre todo, un mensaje de advertencia de qué estamos haciendo también con el planeta. Creo que hay algo de ecoterror en la historia. Arranca así y luego se transforma en otra cosa, pero en el fondo el valor que tiene se está contando un género con alma y con mensaje, ¿no? Hablando un poco de esto, de esta mezcla de géneros, porque yo creo que es como lo más llamativo. Sí, a ver, como digo, yo lo enmarcaría como un thriller de ciencia ficción, que tiene elementos de terror, pero que habla tanto de misterios cósmicos espaciales como temas como muy terrenales, ¿no? Al final, y es lo que de alguna manera sugiere la serie. O sea, hay unos personajes que se quedan atrapados en un lugar que, por cierto, existe, ¿no? Teóricamente hay un punto Nemo y es un lugar muy alejado de cualquier punto terrestre y es el lugar perfecto para ubicar la historia y generar esa tensión, ese terror, ese aislamiento de los personajes. Pero además, pues, es una historia de relaciones y trata temas muy humanos, no solo de supervivencia, ¿no? O sea, al final es una serie que engloba muchos temas y, como digo, sí que hay un miedo. Yo creo que es el miedo más profundo de los personajes y a la vez del espectador. Creo que es el miedo hacia lo que estamos haciendo en el ecosistema, en el océano, que hay que cuidarlo y que es el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Y creo que de eso habla también, ¿no? Y bueno, de alguna manera está manifestado en el género, los elementos fantásticos, pero habla de eso, ¿no? Sí, además dentro de los 13 personajes que viven en esa isla, bueno, que van a tener que convivir en esa isla, pues vas a encontrarte como dice Denis, con un grupo más concienciado, un grupo más descerebrado, sobre todo el que les lleva a toda la aventura porque bueno, está cometiendo un delito, ¿no? Entonces les están siguiendo y hay una serie de hitos que se dan desde el primer capítulo por ese personaje, que realmente ese no tiene conciencia, ni ecológica, ni de ningún tipo. Su leitmotiv es la supervivencia, porque bueno, pues tiene una vida bastante miserable, quiere darle estudios a su hermano, a su madre, mejor vida y tal. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es otra realidad? Que dice Denis, muy bien dicho, que engloba muchas cosas. Hay mensajes de todo tipo, aparte de ser aventuras, thriller, miedos. Psicológicamente estás angustiado bastante tiempo por lo que hay ahí desconocido, ¿no? Todos tenemos miedo a lo desconocido, pero también tenemos mucho miedo a lo conocido, a eso, al hambre, a no poder estudiar, a que no te reconozca la sociedad, ¿no? Como pues ahí se van a dar una serie de relaciones personales que para ellos era como muy sorpresivo, ¿no? Entre dos de ellas, los militares conviviendo con gente tan dispar. Bueno, pues se dan tantas cosas que creo que es lo atractivo de que no te puedes quedar diciendo, pues mira,
que ven, ya sé lo que va a pasar aquí, Sota, caballo y rey, aquí yo creo que no se sabe lo que va a pasar en ninguno de los capítulos. Correcto. ¿Y cómo ha sido el rodaje? Porque imagino que tanto las partes del barco, ¿no?, como cuando llegan a la isla y demás, la escala es bastante impresionante, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, sí, rodaje exigente, claro, intenso, al final, que eso se traslada en pantalla, es decir, si tú estás haciendo algo que se ha visto 1000 veces y te sientes cómodo, ¿no? Yo hablo como director y hablo también por parte de los actores del equipo, eso pues te puede producir, puede llegar a crear algo interesante, pero si tú fuerzas y vas a cosas que no has experimentado, sensaciones y un rodaje más intenso, rodaje que te exige muchísimo, eso también genera algo. Y creo que Puntonemo es fruto de algo ambicioso, una producción ambiciosa, que se ha hecho con un presupuesto que está bien, pero es que al final el resultado que hay... Parece mucho más. Claro, o sea, impacta mucho por todo el trabajo que hay detrás del equipo, por la productora, por todo, o sea, de cada uno de los procesos. Y ha sido, yo definiría como intenso el rodaje, pero muy, muy gratificante, ¿no? Y vivir en el barco, bueno, estar ahí rodando en el barco, experimentas cosas como parte de lo que podrían haber sentido ellos, ¿no? Allí. Para nosotros ha sido tremendo, un reto tremendo, una producción muy brutal. Muy exigente, mucho. Entiendo que además el director y los actores necesitaban ciertos temas de producción que no en todos los casos los podíamos dar, porque no... Bueno, pues la producción, la exigencia era tan alta, eso, rodar en alta mar, rodar en un batiscafo, rodar en Madeira, pues con todo el equipo al hombro. La base militar. La base militar. Es decir, se han rodado en sitios, en sets que no se habían rodado anteriormente nunca en España. Y fue muy duro, muy duro. Muy gratificante, pero muy duro. Yo, desde luego, fue la producción más exigente que hemos hecho. Si el equipo hubiera tenido que continuar un poco más, no sé si lo hubiera aguantado, porque fueron 4 meses y pico, te adaptas. Sí, por supuesto. Pero sí, era duro. Empezamos en invierno y acabamos en verano. Frío, lluvia, mar, todo. Nos cogió todo, el sol más intenso y el calor más intenso, el frío más intenso, las noches más duras, la lluvia, nos cogió todo. Pero todo eso también se ve en pantalla y entonces, bueno, pues hace un clímax muy guay en toda la serie, ¿no? Todo ese sufrimiento, los actores, bueno, pues eso, el director lo capta, ese sufrimiento de dónde estamos, de cómo lo estamos viviendo, de ese ecosistema tan áspero, tan rudo. Madeira fue durísimo, era una locura aquello. Y todo, entonces, bueno, pues para nosotros fue muy duro, el equipo de producción fue maravilloso, bueno, todos, el equipo de cámara, los actores, todos, absolutamente todos los equipos fueron impecables. Tenemos una foto maravillosa. Yo tengo que nombrar al director de foto porque se echó la serie también a los hombros junto con Denis. E hicieron un trabajo bestial. Manuel Navea, sí. Es que tiene un punto realista la serie que queríamos marcar, porque es género, como digo, hay elementos que no voy a spoilear aquí, pero muy de género, pero tratados de manera muy realista, muy orgánica, ¿no? Incluso a nivel de maquillaje, pero es que los actores, el frío, lo que comentaba Mamen, las situaciones de mareo de los barcos, del vaivén, no es nada fácil, ¿no? No solo barco, lancha. La lancha, por ejemplo, rodar cerca del agua, o sea, de la costa, fue complicado, ¿no? Galicia es así de intenso. Bonita, todo, pero bonito, difícil. Salvaje y precioso, ¿no? Sí. Yo creo que hace unos años, a lo mejor no tantos, pues una producción así era como impensable, ¿no? En España. Y quería preguntaros un poco por esto, cómo veis vosotros el panorama, ya no solo por la escala de la producción, sino también como por la novedad, lo que comentábamos, ¿no? De las tramas y una historia un poco diferente. ¿Cómo veis vosotros que está la industria en este momento, la producción de series en España, en comparación también con otros países? Bueno, yo puedo hablar del género, ¿no? Porque soy muy amante del género y he ido siguiendo la trayectoria de la tele, en este caso, porque también he hecho cine y se ha hecho mucho cine de género en España, ¿no? Y hay un sello que es el Spanish Horror. Bueno, nosotros, a ver, con esta serie se apuesta por una ciencia ficción que es muy escasa en España, es decir, sí se ha hecho algo, pero muy poco, sobre todo en series.
y además se mezclan diferentes géneros, ¿no? Con lo cual propone una serie de impacto global, digamos, con temáticas universales, con escenas navales, de acción naval, iba a decir algún spoiler, pero criaturas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esa mezcla es lo que lo hace interesante, y sobre todo con ese mensaje que te decía, ¿no? Creo que no se ha hecho nunca, porque sí bien hay otras series, 30 monedas, o no sé, hay varias series de terror o género que van más a pesar de que son modernas, temas fantasmales, posesiones. Nosotros jugamos con elementos distintos en ese sentido, ¿no? Hay un experimento, una base naval militar abandonada, rusa, habla sobre la ciencia, sobre los avances y a la vez el peligro que conlleva ciertos avances. Sí, lo desconocido y lo que te vas a encontrar, pero en lo que te transformas también, una serie de transformación. Bueno, para mí hemos avanzado, hemos dado un paso adelante en el género, lo digo sinceramente. Sí, a ver, yo a nivel productora ha sido muy difícil montar esto. Es muy difícil en España montar algo así. Porque sí que es cierto que, desde luego, en España estamos produciendo, gracias a los streamings, ¿no? Muchísimo, pero yo noto que todo es más convencional, ¿no? Está dentro de un cliché o dentro de un marco que se nos ha dado a España, como a los ingleses se les da otro género, o a los franceses se les da otro, o a los americanos. Nosotros esto era como tirarnos a la piscina, porque hacer algo así, sin un presupuesto de Estados Unidos o de Inglaterra, podría salir bien, pero podría salir muy mal, porque claro, de repente dices, bueno, pues esta serie debería costar 20 millones, pero no los tenemos. Entonces hacer algo así es a base de mucho esfuerzo, de muchísima pasión, de muchísimo esfuerzo, de ingenio, bueno, pues eso de que yo siempre digo, desde hace 30 años que llevamos en la producción, o 35, mi pareja y yo, de decir, los que hemos producido en la escasez sabemos producir un poco en la abundancia, ¿no? Entonces, cuando nos dan un poquito más de presupuesto, pues lo exprimimos al máximo. Rodar en Galicia también nos posibilita muchísimas cosas, porque, bueno, pues para nosotros es mucho más fácil rodar en un buque o en unas lanchas o en una base militar, gracias a, bueno, pues los contactos o todo el organigrama institucional de Galicia, pues nos posibilita, pues, por cercanía, pues nos posibilita hacer muchas cosas. Los militares, bueno, la Brilat, o sea la policía, o sea lo que fuere, ¿no? Todas las instituciones. Entonces, es una aventura hacer esto, porque no hay cultura de que tú vayas a un streaming y le digas, voy a hacer una ciencia ficción, y te dicen, bueno, ¿qué me estás contando? Tú no vas a hacer una ciencia ficción, esto lo hacen X, Y o Z, alemanes o franceses o estadounidenses, ¿no? Entonces, era como muy loco. Pero creo que hemos sido capaces de contenerla de tal manera que la ciencia ficción está, pero contenida y muy bien hecha. Y luego los VFX, que esta serie tiene muchísimo VFX, muchísimo, están muy bien hechos, muy logrados. Se han hecho por parte de varias compañías españolas y luego también freelance españoles. Ha sido un trabajo en conjunto de todos, muy bien hecho. Entonces creo que ni se nota, vamos, está muy bien integrado en todo. Parece que cosas que no son reales están absolutamente integradas en el realismo. Creemos que abrimos también una puerta a que España pueda competir en el mercado internacional del streaming en otro tipo de géneros que no es el thriller o la comedia más fácil, o no más fácil, no, la comedia es muy difícil, perdón, más benévola, ¿no? Géneros más benévolos, más sencillos. Entonces, bueno, creo que abrimos una gran puerta. Totalmente de acuerdo. Hay que apostar más por el género y por otros formatos, otro tipo de narrativas, e intentar competir a nivel internacional, pero de otra manera, ¿no? De otra manera, no solo con presupuestos, sino pues con ideas valientes, diferentes, que aporten algo.